Hola, te saludo César Baque. El día de hoy quiero compartirte información. Queremos hablar un poquito del tema de habilidades blandas y quiero exponer el tema sobre tipos de comunicación no verbal. Comunicación no verbal. Acá, bueno, te explicamos qué es la comunicación no verbal, cuáles son sus características y elementos, además, cómo se clasifica y ejemplo. Para poder empezar sabiendo un poquito de este tema, queremos hablar qué es la comunicación no verbal. Eh, Cuando hablamos de la comunicación no verbal nos referimos a todas aquellas formas de comunicación que no emplea la lengua como vehículo y sistema para expresarse. Es decir, todas aquellas vías de transmisión de un mensaje que no requieren de las palabras ni del lenguaje verbal. No debemos de confundir la comunicación no verbal con la comunicación no oral, o sea, la que no pasa por la voz hablada. Uno puede escribir en un papel o emplear un lenguaje de señas como el lenguaje de los sordomudos y estar empleando la lengua, pero a través de soportes o sistemas de representación diferentes. La comunicación no verbal no tiene que ver con gestos, sonidos, movimientos y otros elementos paralingüísticos, o sea, que suelen acompañar al uso del lenguaje verbal para transmitir no verbalmente un mensaje contrario a lo que se expresa mediante las palabras. Dentro del lenguaje no verbal, hablando de tipos de lenguaje no verbal, también podemos ver las características de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal no sigue las mismas reglas básicas que la verbal, por lo que no tiene un sintaxis, es decir, un orden específico de aparición de signos, sino que se articula con base y contexto a la circunstancia. Existe cierto margen de convencionalidad en algunos casos, como en los movimientos de la cabeza, para indicar un sí o un no, pero ni siquiera estos gestos son universales y en algunas culturas se interpretan al revés. Por otro lado, es una forma de comunicación no discrecional que depende de la capacidad del emisor y del receptor de captar y de interpretar el mensaje de manera apropiada, ya que no hay un código universal que intermedie. En este tipo de comunicación tiene mayor predominación aspectos no lógicos de nuestra mente, como la emocionalidad y la empatía. También podemos ver nosotros que dentro de la comunicación no verbal existen elementos de la comunicación. También podemos ver como el emisor, el receptor, el mensaje, canal y código. Ahora, la comunicación no verbal cumple con el circuito de la comunicación de cualquier tipo. Tiene un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y un cierto código, dado que no hay un lenguaje convencional al acudir. Eso significa que los mensajes se elaboran a través de otro sentido y empleando otras partes del cuerpo, como son el emisor, que utiliza sus cejas, sonrisa, su boca para hacer muecas, sus ojos y la dirección en que miran, su postura corporal, sus seños, su distancia respecto al otro, cuando no su voz y ritmo, tono, nada más, y sus gestos manuales. El receptor, quien recibe el mensaje, se usa principalmente su vista y su oído, aunque no recibe palabras, sin tonos y secuencia. En este sentido, la comunicación no verbal es mucho más versátil que la hablada, dado que dispone de un conjunto más libre de sentidos y signos que se elabora e incluso puede incorporar elementos contextuales, señalar un objeto, una dirección, tomar un objeto o realizar una mímica o imitación de una acción que desea transmitirse. Dentro de la comunicación no verbal, también tenemos ejemplos de cómo podían darse estas situaciones. Algunos ejemplos de la comunicación no verbal pueden ser, en la primera imagen podemos ver un turista viaja a China y decide comprar comida callejera. Como no habla el idioma,
le señala al vendedor el producto que quiere y le enseña dos dedos extendidos, el índice y el anular. El vendedor entiende cuántos quiere. Otro de los ejemplos que podemos ver también es que los jugadores de un equipo de fútbol, al ganar un partido y al finalizar, alzan los brazos y gritan al unísono. Así se expresa su alegría unos a otros sin tener que mediar la palabra. Otro de los ejemplos que podemos ver es una imagen también, que una mujer intenta seducir a un hombre en un bar y para ello propicia el contacto visual. Le sonríe mucho y hace gestos que lo invitan a mirarla. Todo esto es parte de una comunicación no verbal cuyo fin es proporcionar el romance. Entonces hemos ahondado en este tema de la comunicación no verbal que muchas veces se da por medio de signos. Entonces es importante poder conocer acerca de este tema. Saludos.